Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Ya por aquí estuve platicando con algunas personas que entraron desde temprano, pues nos visitan desde el Estado de México, desde Ensenada, desde Perú, desde diferentes partes de la República. Y bueno, pues en esta ocasión, amigos, amigas, vamos a ver un tema bien interesante que espero les sirva y es el tema que tiene que ver con activos y pasivos. Antes de comenzar, tómate un minuto para suscribirte y recibir así el aviso sobre los nuevos videos que iré subiendo. Y no olvides darle un clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora, recuerden ustedes que esta clase es de finanzas personales, porque en el mundo empresarial, en la contabilidad financiera para empresas, pues puede haber algunas diferencias en cuanto a los lenguajes, porque obviamente en un estado financiero, pues un activo tiene que ser un activo y un pasivo tiene que ser un pasivo, pero en las finanzas personales no vamos a ser tan rígidos porque se trata de que entiendan el concepto. ¿Sí? No que hagan un balance financiero de sus finanzas personales, eso ya sería trabajo de un contador. Aquí la idea es que cuando uno sabe diferenciar entre lo que es un activo, un pasivo, y para hacer evaluaciones de lo que nos conviene hacer para en dónde poner nuestro dinero y cómo manejarlo, pues aquí es algo que debe considerarse básico y fundamental. Sí, pero no son finanzas corporativas, no es para hacer un balance general ni para tener unos estados financieros, porque eso se ve ya en la parte empresarial. Si tú eres una persona con actividad empresarial, pues sí lo puedes hacer, pero aquí se trata de tus finanzas personales, que además, dicho sea de paso, pues me ha tocado conocer financieros, contadores, gente que está metida en el dinero, que tiene negocios muy prósperos, pero sus finanzas personales están de la patada, porque no tienen una estructura que deberíamos de, vamos a decir, basarnos un poco en lo que les enseñé la clase pasada, de cómo ir haciendo esto del ingreso, ahorros, diferentes tipos de ahorros para diferentes lapsos de tiempo y después entrar a las inversiones, proyectos productivos, porque inclusive muchas empresas desaparecen porque no tienen bien claro que también cualquier empresa tiene que seguir el mismo modelo de ahorro, de tener fondos de inversión, de diversificar, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema que ahora lo vemos en finanzas personales, pero también podría aplicar para empresarial. Entonces, ¿qué es un activo? Bueno, un activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio futuro, ¿ok? Ya sea económico o no. Entonces, cuando se trata de un negocio, y aquí vamos a analizar algunas cosas bien interesantes, pues pensamos que todos los negocios compran cosas pensando en generar utilidades, pero ahí es donde muchos empresarios cometen errores de que no saben llevar el costo financiero de muchas cosas y a veces por eso pues, los negocios truenan, porque no todo genera una utilidad. Y en un negocio, pues toda una infraestructura tendría que estar pensada en generar utilidades. ¿Ok? Entonces, un activo también puede ser un tangible o un intangible. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un tangible son cosas que podemos tocar, que podemos sentir, como equipos, propiedades, vehículos, la maquinaria, y los intangibles, pues es el dinero digital, por ejemplo, los derechos de autor, las propiedades intelectuales, todo aquello que sigue, por ejemplo, la música, pues es un activo intangible o un bien intangible porque produce para un músico que hizo un disco, pues la música que se escucha en la radio puede estar generando dividendos o residual, un ingreso residual por mucho tiempo, entonces es un activo. El trabajo de un músico, su música es un activo. Entonces, aquí hay que empezar a diferenciar, pues esto básico, ¿no? Que hay activos tangibles y hay activos intangibles. Ahora, hay activos que pueden ser clasificados según su liquidez, es decir, la facilidad con la que este activo puede convertirse en dinero. Vamos a decir, si tú compras una residencia de muchos millones de pesos o te la heredan, pues tú podrías decir, sí, tengo una propiedad de 5 millones, de 10 millones de pesos o de dólares, pero el problema es que para que tú lo hagas líquido, para que tú lo hagas dinero en efectivo,
o dinero digital, ahora con las criptomonedas, pues te puede llevar un cierto tiempo venderlo. Y hay propiedades que se pueden quedar estancadas por años, principalmente por su valor y por otras características. Por ejemplo, si son de diseños muy exclusivos, si tienen cosas a veces pues muy estrambóticas porque el dueño le gustaban ciertos colores o texturas, pues de repente hay casas que tienen gustos muy particulares que no se venden fácilmente. Al igual pasa con el arte o con cuestiones muy subjetivas en donde puede haber gente que valore mucho más que otras ese mismo bien o ese mismo activo. Por ejemplo, si a ti en lo personal te llevan una moto, una retroexcavadora o te llevan algo así raro, pues tú decir, no, eso sabes que yo no lo compraría o para mí no vale lo mismo. Si se lo llevan un industrial, alguien que se dedica al transporte, pues igual lo puede poner a trabajar inmediatamente. Entonces, todo esto de los activos, y esto es algo que aprendí precisamente leyendo el libro de Saifedean Ammous de los principios de la economía, es que todos los activos, todos, desde algo que podrían decir es que debe de valer más o menos lo mismo como un automóvil, pues resulta que todo es subjetivo, ¿sí? Por eso hay personas que pagan millones de dólares por un coche de colección y hay personas que dicen, oye, pues es que no vale la pena, yo mejor me compro un bocho, ¿no? O un coche barato porque pues realmente el valor del coche pues no es importante para ellos. Entonces, todo es bien subjetivo y conforme uno se va especializando en el área específica, te puedes dar cuenta que hay cosas que pueden llegar a tener mucho valor que otros no se lo darían, como lo que les dije en la clase primera o la segunda acerca de los coleccionables, ¿no? Artículos que mucha gente paga millones, que yo, por ejemplo, por una tarjetita pues de un beisbolista, pues yo no pagaría ni un dólar, porque para mí no representa algo tan valioso, pero hay gente que sí lo valora. Entonces, esto debe quedar muy claro para entender en dónde poner nuestro dinero, que debemos de empezar a considerar que nuestro dinero tiene que estar puesto en los activos que conocemos. Y si estamos en un mercado que conocemos, pues obviamente entre más conocemos de ese mercado, le podemos dar un valor más alto para llevarlo a un cliente adecuado en el caso de la venta, por ejemplo, de un producto. Entonces, ejemplos de activos pueden ser de todo, ¿eh? Desde muebles, oficinas, maquinaria, animales de granja, herramientas de trabajo, perdón, equipos informáticos, propiedades y vehículos, dinero y derechos de autor, patentes y marcas registradas, materias primas, acciones, criptomonedas, fondos de inversión y lo más importante, tu tiempo, que ahorita le voy a dar precisamente un tiempo específico a este activo que es el que más valor debería de tener. Entonces, todo, fíjense ustedes, para una empresa, todo esto puede significar una entrada de dinero, por eso se considera un activo. Pero en las finanzas personales, por ejemplo, tu casa, si tú te pones a ver, tienes una computadora, tienes inclusive un horno, pues mientras sea para uso personal, no es un activo. ¿Por qué? Porque no le estás generando un ingreso adicional. Es decir, a menos que tengas unos cuartos en renta, a menos que tu horno lo utilices para preparar pasteles y los vendas, pues eso sí, en general lo que tenemos en casa vendría siendo un pasivo, porque nos cuesta mantenerlo, no nos está generando un ingreso. Y aquí quiero que vean ustedes esta diferencia. Para una empresa, todo esto, y para empresarios o si tú estás queriendo poner un negocio, cualquiera de estos puede representar una entrada o un ingreso, un retorno de inversión. ¿Sí? Por ejemplo, los muebles de una oficina, pues los compras pensando en que eso te va a traer clientes, en que vas a poder dar un servicio, vender un producto y te va a generar un ingreso. Pero hay algo que muchos no consideran que es el costo económico, el valor económico de las cosas realmente. Ahorita lo vamos a analizar más a fondo para que vayan entendiendo este concepto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que si tú todas estas cosas, perdón, las compras para un negocio, pues son activos. Y aquí es donde empieza el problema de las finanzas personales. Muchas personas compran muchas cosas que son más pasivos. O sea, el coche que utilizas, por ejemplo, el coche que utiliza tu esposa para llevar a los niños al colegio,
pues es un pasivo. A lo mejor el coche que tú utilizas para ir al trabajo, al negocio, a hacer ventas o un Uber, por ejemplo, ahí sí es un activo. ¿Por qué? Porque puede representar eso un ingreso para ti. Pero, por ejemplo, los muebles de tu casa, pues no genera nada. Si tú tienes dos perros, pues no te genera nada, al contrario, son gastos y gastos. Entonces aquí entra dinero en un pasivo, sale dinero. Ahora, otro punto a considerar, bueno, les decía, el tiempo, tu tiempo. El tiempo es el valor, el activo más importante y que debemos de valorar más porque, fíjense ustedes, aquí viene este concepto muy importante. Si tú tienes tiempo limitado, es básicamente equivalente a tener poco dinero, pocos recursos. Y pocos recursos también significan poca capacidad de acción. Por eso hay un dicho que dice que el dinero llama al dinero. Si tú tienes poco tiempo para aprender cosas nuevas, estudiar, meterte a investigar acerca de diferentes modalidades de, por ejemplo, los coleccionables que te decía, aprender cuáles son las monedas de oro más extrañas, las que valen más dinero, etcétera, etcétera, tu tiempo se convierte en igual como cualquier otro recurso, como cualquier otro activo o puede ser inclusive un pasivo cuando no te está generando lo suficiente para que para tener un estilo de vida que te permita crecer como ser humano. Esto subráyalo, porque muchas personas pierden mucho tiempo acumulando cosas, pero sin tener un crecimiento personal, un crecimiento que los lleve a un enriquecimiento que trasciende en el tiempo. ¿Sí? Yo soy de las personas que estoy convencidas de que todos tenemos la posibilidad de trascender en esta vida y en otras tal vez, y que si le trabajamos mucho a la conciencia, al aprendizaje, eso nos va a servir como un activo para otra etapa de evolución. Hay personas que no, y a lo mejor esas personas piensan que lo más importante es venir a la Tierra, pues precisamente acumular riqueza para comprarse un buen yate, una buena casa, un buen coche, lujos, joyas, vestidos, trajes de seda y viajar por el mundo, pero exhibiendo esa riqueza que no tiene nada que ver con la riqueza personal o espiritual de la cual estoy hablando. Entonces, cuando uno tiene ese sentido de lo que realmente o para lo que debería de servir el dinero, empiezas a darte cuenta que mucho de todo esto que estamos hablando no tendría sentido si realmente no tenemos un sentido de trascendencia. En el momento en que tiene un sentido de trascendencia, empezamos a trabajar por calidad de vida, por tener tiempo suficiente para hacer cosas que eleven todavía más tu calidad de vida. O sea, es un proceso de crecimiento personal, enriquecimiento de calidad de vida, de tiempo, de pasar más tiempo con la familia, de gozar realmente los viajes, de exprimirle o de sacarle jugo a la misma vida. ¿Ok? Ahora sí, aquí, este sí es un tema que va completamente enfocado casi siempre a los negocios, a la parte de las empresas, industrias y demás, porque hablamos de los bienes de capital, que es una relación muy directa con lo que es un activo. Un bien de capital es es aquel que forma parte del patrimonio de una persona o de una compañía y que son cosas que a través del tiempo pueden hacerte ganar dinero de manera constante. ¿Ok? Un bien de capital, aquí un coche, que es un bien de capital o un bien de consumo. Al ejemplo, si lo utilizas para llevar a tus hijos a la escuela, pues es un bien de consumo, te va a costar todos los meses. Pero si es un coche de transporte, te sirve para llevar gente importante al aeropuerto, para llevar gente famosa, pues eso es un ingreso permanente. Entonces eso es un bien de capital y es un activo. Asimismo, un bien de capital permite producir más bienes de consumo o productos que se pueden vender al público. Por ejemplo, esta maquinaria pues puede estar fabricando cosas que te van a generar productos que se van a vender inclusive a nivel internacional. Entonces, los bienes de capital se utilizan para llevar a cabo procesos de producción. Pregunta,
Si tú tienes un horno, pues ¿qué es? El horno de tu casa para cocinar tú, pues es un bien de consumo, pero ese mismo horno en un restaurante, en una pastelería, es un bien de capital. ¿Ok? Entonces hay que saber diferenciar porque pues muchas personas se gastan su dinero en bienes de consumo, que aquí viene a diferencia o en cambio un bien de consumo es todo aquello que se adquiere para el entretenimiento o para darle un uso personal, pero que no implica ningún ingreso. Ahora, aquí viene una parte de ser creativos. ¿Se acuerdan? Hace unos días publiqué un video que hice con Antonio Parra, en el cual hablaba de cómo ser un poco más creativos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer si yo dijera, ahorita tengo que empezar de cero, me quedo sin dinero, no tengo ingresos y tengo que empezar, pues tengo que empezar a hacer una evaluación de todo lo que tengo para saber si hay algo que ya lo gasté, que ya lo tengo ahí, que ya invertí una lana, pero que está parado totalmente. Y entonces digo, a ver, si yo tengo este recurso, tengo aquello, ¿cómo lo transformo en un bien de capital o en un activo que me empiece a generar un ingreso adicional? Y ahí es donde cada uno de ustedes, en base a su conocimiento, a su gusto, a sus actividades previas, a lo que han venido comprando, pues les puede servir como para decir, oye, esto se puede echar a andar, podemos vender esto, podemos intercambiarlo, podemos ponerlo, inclusive empeñarlo para sacar un poquito, bla, 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 y de ahí empezar a generar un flujo efectivo que te permita empezar, ahora sí, con bases más firmes, tus finanzas personales y hacer cosas. Pero bueno, creo yo que nadie estamos aquí en la situación de empezar de cero, pero sí es muy importante observar lo que hay. Yo, por ejemplo, al igual, seguramente ustedes tienen vecinos que tienen uno o dos coches ahí afuera de su casa que tienen años que no echan a andar. No sé, de veras, no sé si a alguno de ustedes le pase, pero de repente yo digo, oye, ¿por qué tiene este señor uno, dos, tres coches? Bueno, sí lo sé. Tiene muchas veces que ver con la parte sentimental o emocional, ¿no? En donde, híjole, es que no me quiero deshacer del coche porque era el de tu abuelo o el de tu papá y ahí tuvimos muchos recuerdos porque nos fuimos a la playa y los niños y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que podrían representar un ingreso las dejamos ahí empolvadas porque tienen un valor sentimental. Los jarrones de la abuela, las pinturas del primo que las dejó ahí abandonadas. O sea, puede haber cosas que tienen un valor que tú podrías o que con la familia podría aprovechar para echar a andar una maquinaria que no se quede en dinero estancado. Porque acuérdense, por ejemplo, para un coleccionista, pues no puede pasarse toda su vida coleccionando. Tiene tarde o temprano que salir a vender parte de su colección para volverse a hacer de recursos y seguir comprando cosas nuevas. Si no, ya no sería un coleccionista, ya sería un acumulador. Y es una enorme diferencia. Un acumulador solamente acumula, su casa queda hecha un almacén, pero nunca le saca ningún provecho. Y no sé si ustedes se han puesto a ver el programa que les recomendé, El Rey de las Colecciones o algo así, de los coleccionables. Y todos los coleccionistas, tarde o temprano, se tienen que deshacer de esas joyas que les representaba un valor sentimental. Tarde o temprano se tienen que deshacer de una que otra para volverse a hacer de recursos, porque el negocio, acuérdense, está en la compra y venta, en la compra y venta. Ahora, ¿qué es un pasivo? Pues es exactamente lo contrario, un activo, porque, bueno, en la contabilidad financiera, pues es las deudas, las obligaciones, lo que le debes a los proveedores, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, en nuestras finanzas personales, pues es todo aquello que significa un egreso, todo lo que significa gastos. Entonces, cuando ustedes se preguntan, bueno, mi casa, la casa donde vives, ya tuya, propia, ya no debes nada, ¿es un activo o es un pasivo? Muchos dicen, no, es una inversión. Pues sí, pero mientras la habitas, acuérdate de esto, una casa que tú habitas te está generando gastos. Entonces, es un pasivo, a menos que la vendas y que sea una inversión
como un Airbnb o la pongas en renta o algo. Entonces, mientras te está generando un gasto, pues es un pasivo porque todos estos gastos que se generan de tener una propiedad o lo que sea, un coche, pues mientras estén generando gastos, esto va en contra de tu flujo. Esto se convierte en un egreso. Entonces es un derivado de ese activo que está más como pasivo. Entonces, muchas personas, yo he conocido a muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no compraría una casa porque tengo negocios que me pagan mucho más que el valor de esa casa. Si, por ejemplo, tú dices, a ver, mi casa ideal cuesta 10 millones de pesos, entonces dices, a ver, ¿cuánto están las rentas de una casa de 10 millones de pesos? Podrías decir, si es un 6% anual del valor, pues son 6 millones entre 12, sacas cuenta y dices, ok, pagaría una renta de tanto por una casa de 10 millones y mis negocios, esos mismos 10 millones están generando un 35, 40% de ganancia anual, pues definitivamente un empresario es mejor echar a andar negocios y pagar una renta de una casa. Pero hay gente que dice, bueno, ya tengo tanto dinero que puedo comprarme ahora sí una casa propia y no importa que gaste muchísimo dinero. Pero todo esto siempre tiene un pero, hasta que no vienen las crisis. ¿Ok? Entonces, una persona que se acostumbra a una estructura financiera en donde está muy cómodo porque todo es seguro, nunca ha pasado nada en su vida, nunca lo han corrido y ya tiene una casa propia, pero nunca se puso a trabajar en generar ingresos adicionales en el momento, fíjate muy bien, en el momento en que ese ingreso principal se cae, inclusive hay gente que empieza a perder todas sus propiedades. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, aquí va a venir algo súper interesante que es el análisis de lo que son los cálculos financieros o cálculos económicos, que esto lo voy a platicar, pero como lo vamos a ver, espero nos dé tiempo, si no lo vemos para la siguiente clase. Entonces, un pasivo sería lo contrario a un activo porque representa bienes y derechos financieros. Bueno, también tiene que ver con nuestras deudas, ¿no? Con todo lo que debemos. Tu coche, mientras lo debes, pues no es tu coche. Ya hasta que pagas la última mensualidad, ya te dan tu factura, te entregan todo el derecho de propiedad y entonces ahora sí es tu coche. Pero si no, pues si tú debes y lo tiene una arrendadora o lo tiene el banco, tienes el préstamo con una institución, pues esa institución en el momento que dejas de pagar te puede decir, oye, ¿sabes qué? O págame ya o me regresas o me entregas tu coche y nosotros ya veremos qué hacer con él. Entonces, las propiedades, fíjense usted, ese es uno de los graves problemas que hay en Estados Unidos, que también lo empieza a ver aquí en México, del tema de los créditos hipotecarios. Allá la mayoría de las personas que tienen una propiedad la hipotecan. Entonces, no es su propiedad porque se la deben a una institución financiera. Entonces, cuando dejan de pagar, pues pierden su propiedad. Entonces, hay ciertas cosas que deberían de ser como intocables. Sí, es bueno tener una casa propia para tener ese resguardo y decir, quiero que sea nuestro patrimonio, pero acuérdate, tienes que generar adicional a eso todos los costos de manutención, de mantenimiento para todo el tiempo que vas a estar viviendo en esa casa. Porque si no, ¿qué pasa? El valor de esa propiedad empieza a disminuir, se empieza a deteriorar porque no se le está dando un mantenimiento adecuado. Y si tú te preguntas por qué no se le da un mantenimiento adecuado a una propiedad, a un coche o a lo que sea, es por falta de liquidez de recursos por una muy mala planeación financiera. Entonces, no lo demos por sentado de decir, ah, sí, ahí tengo una casa y vale tanto, pero ¿le estás dando el mantenimiento? ¿Estás creando un sistema que te permita tener un flujo efectivo para darle mantenimiento a cualquier activo o bien que tú estás comprando? Porque, ojo, vamos a pensar, tú dices, oye, es que compramos un horno para hacer pasteles. Ok, algo que no es muy oneroso. A lo mejor un buen horno, no sé, te salen 30,000, 50,000 pesos, por poner un ejemplo. Pero también requiere un mantenimiento.
limpiarlo, estar revisando el conducto del gas, que donde sale el gas no se tape, que no se ensucie de grasa, porque tarde o temprano ese horno puede dejar de funcionar. Entonces, si tú estás produciendo algo que sale de ese horno, pues imagínate que se te pare porque ya no funciona o porque ya no sirve o porque huele muchísimo a gas y hay una fuga y no tienes para pagar un mantenimiento, pues eso se te puede parar. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar pensando en que las cosas que compramos, si requieren un cierto mantenimiento y tú no has pensado en el costo de ese mantenimiento, también lo puedes llegar a perder o puede dejar de funcionar. Bien, entonces un bien que no genera un ingreso, al contrario, genera gastos inherentes. Entonces, aquí viene una gráfica muy interesante en donde todo, fíjense ustedes, todo, desde un coche, una propiedad, el horno que les decía para hacer pasteles, inclusive el mismo dinero no por ser dinero es un activo como tal. ¿Por qué? Porque viene algo que es el costo de la inflación, de la depreciación del mismo valor del dinero y, y el mal uso del dinero. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos puede ser algo benéfico para tu economía o algo perjudicial si no tienes la forma, insisto mucho, en darle un buen mantenimiento. Todos sabemos por experiencia que, bueno, inclusive nuestro propio cuerpo, ya van ahí dos activos importantes. Uno es el activo tiempo, tu tiempo es muy valioso, hay que darle mucho valor a tu tiempo, y el otro es tu cuerpo, que va a la par, ¿no? De importancia, o yo creo que hasta más. ¿Por qué? Porque mira, yo durante muchos años tuve un centro de desarrollo personal. ¿Y qué sucede? Que pues ahí me di cuenta de cuánta gente tiene problemas de salud y el costo de solucionar esos problemas de salud. Es decir, estar enfermo sale carísimo, carísimo. Hay un costo enorme, desde visitas al doctor, estudios, medicamentos, y conforme va pasando el tiempo y se va agravando la situación, pues es todavía más costoso. O sea, desde una hospitalización, un día, 2 días, 3 días en un hospital es una fortuna que se va ahí. Entonces, si tú no cuidas a tu cuerpo de la misma manera que cuidas un activo, como puede ser un coche, una propiedad que rentas o lo que sea, pues también tarde o temprano, todo lo que no le invertiste en mantenimiento, te va a llegar el costo, tarde o temprano, de lo que de lo que no hiciste durante mucho tiempo. Entonces, las facturas te van a llegar muy caras. Entonces, todos los que hemos tenido coches sabemos que hay un momento, después de varios años de tal kilometraje, que van a empezar a salir muy costosas las refacciones, las llevadas al taller cada vez son más altas porque ya son más piezas, más cambios. Entonces, pues hay gente que dice, oye, después de 4 o 5 años, 100 y tantos mil kilómetros, lo vendo y me compro un coche un poco más nuevo y así los voy reciclando porque si no el costo es impagable. Pero eso sucede con todo, inclusive con nuestro propio cuerpo. Entonces, un sistema financiero te debe de dar, ojo, de acuerdo al sistema que vimos la semana pasada, te debe de dar para poder pagar no solo el bien, tu cuerpo, la renta de la casa o la compra de la casa, el club social, el club para los chavitos, las clases de esto, la clase, sino para mantenerlo en el tiempo. Esto es fundamental, el mantenimiento en el tiempo es fundamental porque si no, se pierden las cosas. Todo lo que tenemos, si no le damos mantenimiento, se pierde. Anótalo, subráyalo, ponle letras o marcador de color, porque ahí es donde vienen las estructuras financieras débiles, ¿sí? La gente vive tan al día y no considera los ahorros especializados que les dije la semana pasada. Tienes que tener ahorros para gastos muy específicos. Entonces, por ejemplo, el ahorro, y aquí yo les voy a hacer preguntas al final, ¿cuántos de ustedes tienen el ahorro de emergencia de 6 meses a un año?
por si pierdes tu trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen un ahorro para temas de salud? Todos los mantenimientos de todos los activos que tienen o de todos los bienes de consumo que tienen. ¿Sí? Entonces, es bien importante que en su estructura, insisto mucho en esto, en esa estructura, digan, a ver, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, todos estos bienes, ¿cuáles de esos bienes requieren mantenimiento mensual o no nada más mantenimiento, sino pago de impuestos, prediales, pago de tenencias, lo que sea necesario? ¿Ok? Y eso, si no lo tienes contabilizado, pues tarde o temprano te va a pegar. ¿Cuántas de las cosas que tienen podrían convertirse de pasivos a activos? ¿Ok? Un primer paso muy importante en el plan de desarrollo financiero, de estructura financiera o como ustedes le quieran llamar, pues es ir pagando tus deudas. Tu deuda, que es tu principal pasivo, en el momento que ya no la tienes, puedes empezar a utilizar ese dinero para empezar a hacer estos fondos de emergencia importantísimos en tus finanzas personales. Como les decía, todo esto puede ser un activo o un pasivo y todo va a depender de que si te está generando un ingreso real o bien no lo debes, ¿sí? O si lo debes o no lo debes. O si traes acarreando 3, 4, 5 meses que no metes a tu coche al taller, pues te puede salir muchísimo más caro si la máquina truena. Sí, o por ejemplo, tuberías viejas de casas viejas, muchas personas pues dejan pasar el tiempo y dicen, híjole, pues a ver cuándo, a ver a quién le toca, ¿no? Que le cae. Pero de repente te truena una tubería, te truena, te hace un cortocircuito y son gastos de veras de miles de pesos o de dólares. Y en Estados Unidos y en otros países esos son gastos de veras fuertísimos. Entonces, todo eso tenemos que hacer algo que es donde yo creo que está el talón de Aquiles en la mayoría de las personas, y no nada más en personas y familias, sino en muchas empresas, que es el famosísimo cálculo financiero. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo, esto es un tema que te tienes que sentar realmente con tu calculadora, sacar una hoja de cálculo, llevarlo en un buen cuaderno, hacer cálculos financieros que tienen esta finalidad. Un cálculo económico o financiero, que básicamente es lo mismo, es un proceso en el cual se calculan, pongan mucha atención, todos los costos involucrados en una actividad, en una inversión, o para saber si algo que tú estás haciendo es rentable o no, en una unidad de tiempo. Esto es fundamental en una unidad de tiempo. No saben ustedes a cuántas personas que trabajan en bienes raíces dicen, ok, no estás ganando mucho por la renta, pero la propiedad se va a valorar en el tiempo. No, en 3 años, en 4 años ya no va a valer 10 millones, ya va a valer 12, ya va a valer 15. Sí, pero también hay otro factor que es la inflación. O sea, las cosas que tú puedes comprar hoy, dentro de 4 o 5 años, también van a ser más caras. Sí, una propiedad va a ser más cara en una proporción, a lo mejor son millones, pero también el gasto en todas las cosas que también tienes están costando cada vez más. Entonces, ahí es donde viene lo interesante de lo que es el cálculo económico, porque si esto es muy complicado para ti, pues imagínate pues digo, no por algo el 95% de la población tiene problemas financieros. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero tarde o temprano nos tenemos que aprender, perdón, nos tenemos que dar el tiempo de aprender esto que no sabemos, porque si no lo hacemos nunca, tarde o temprano nos puede llevar a un problema. Ahora, muchas personas lo hacen de forma intuitiva. Digo, porque hay personas que han acumulado riquezas importantísimas sin casi nada de estudios financieros, pero intuitivamente saben que tienen que proteger pues sus activos, sus inversiones, sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, intuitivamente se protegen de algunas maneras, pero la gran mayoría, les estoy hablando del 95%, vamos a ver, déjenme checar, hay ahorita 190 personas conectadas. 190 personas conectadas, estamos hablando que el 95%, estamos hablando casi
de 170 personas tienen algún tipo de problema financiero, de todos los que estamos conectados aquí. ¿Se fijan? O sea, las estadísticas son implacables en este aspecto. Entonces, ¿qué costos? O sea, ¿qué es lo que, cuando decimos, a ver, compro algo, qué costos involucrados tiene algo de lo que yo compro? Pues bueno, viene los intereses, por ejemplo, si es a crédito, los costos de mantenimiento, impuestos, los repuestos, que parece mucho al mantenimiento, pero a veces es por separado, porque, por ejemplo, una impresora, si tienes una impresora de tinta, pues se te acaba la tinta y le tienes que comprar el repuesto, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que simplemente es el repuesto, no es un como tal mantenimiento. Y viene lo que les decía, la inflación, las rentas, gastos imprevistos, híjole, hay un chorro de cosas. Entonces, aquí la idea, y no sé si nos vaya a dar tiempo para hacerlo, déjenme checar cómo vamos de tiempo. Todavía tenemos tiempo, entonces podemos ver algún pequeño ejemplo o abrir micrófono para las dudas. Pero viene aquí la pregunta es, ¿qué tanto sabes de sacar los costos de las cosas que ya tienes? Eso es importante. ¿Qué tanto sabes? Por ejemplo, a ver, compro un coche. A lo mejor hombres, la gran mayoría, debemos casi por obligación saber pues, los mantenimientos básicos de un coche, ¿no? A lo mejor una mujer que no se involucra mucho, pues nada más dice, oye, pues ¿cuándo lo tengo que llevar al taller? Ah, pues llévalo, ahí hay un carnet que dice que a los tantos kilómetros o a los tantos meses lo llevas. ¿Y cuánto cuesta eso? Pues sabe. ¿Y qué le van a cambiar? Pues tampoco sé. Ahora, si no sabes eso de muchas cosas, pues tarde o temprano te van a caer de sorpresa. Y por eso les digo, y si no estás trabajando en hacer esos fondos, pues cuando te digan, oye, su coche necesita qué valeros, qué frenos, qué amortiguadores, qué llantas nuevas y el presupuesto es de 20,000, 30,000 pesos, pues la verdad es que no vas a estar muy feliz de que te caiga de sorpresa un gasto así. Entonces, es muy importante que evalúes, a ver, desde lo básico, tu cuerpo, mantenimiento, qué tanto vas a hacer ejercicio, el tipo de alimentación que llevas, la calidad de alimentos que ingresan a tu cuerpo, la calidad de información que tú escuchas, si eres una persona más de carácter negativo o positivo, si eres una persona rencorosa, todo eso afecta, todo eso a nivel energético es la parte que tú vas arrastrando todos los días. Entonces, si tú dices, a ver, a mi compadre, porque fue, le hicieron unas radiografías, un estudio, le salió en 15,000, 20,000 pesos, pues tú dices, a ver, pues eso yo ya debería de empezar a hacer un fondo por si algún día me toca algo así. Si no tengo un seguro de gastos médicos que me cubran cierto, por ejemplo, ir al dentista. En Estados Unidos hay seguros especializados en el tema dental, pero aquí en México no, yo no lo veo tan común. Entonces, ¿cuánto te cuesta que te reparen una muela? Un diente, que te lo cambien, un nuevo diente, que te pongan un reemplazo, lo que sea, tienes que empezar a tener costos para que, miren, les voy a decir de qué se trata esto, de que pasemos de ser adolescentes a ser adultos en el tema del control de nuestras finanzas personales. Hay muchas personas que se enojan, patalean, se molestan porque no les fue bien en un negocio, en una inversión y están al día. Lo que debe de hacer, eso es la actitud de un adolescente. Un adulto se compromete y dice, a ver, voy a estudiar el tema a fondo, me voy a preparar y le voy a dar solución a estos problemas. Entonces, cuando ustedes tienen ese hermano, primo, amigo que le vale gorro la parte de las finanzas, todo el tiempo anda prestado, vive en casa ajena, anda viendo a ver qué chambita consigue y no se estabiliza en sus finanzas personales, pues es un adolescente en finanzas personales, no es un adulto por más 40, 50 años que tenga. Entonces tenemos que convertirnos en adultos para empezar a tomar responsabilidades. Y esto es algo que para mí es súper importante. Entonces, esto responde, todo este tema que hemos visto el día de hoy, responde a preguntas como,
¿En cuánto rento una propiedad? ¿Cuál es el valor real, lo que yo debería rentar una propiedad? ¿Cuánto cobro por un servicio? ¿Qué porcentaje de rendimiento es aceptable para que esto funcione como negocio? ¿O en cuánto vendo un producto o servicio? ¿Y cuánto valdrá algo en un futuro? Por ejemplo, son preguntas básicas que te pueden ayudar a decir, oye, pues tengo que ponerme a trabajar para saber hacer cálculos financieros, cálculos económicos, sacar costos, valorar ciertas cosas que antes no contemplaba. Y si no lo sabes hacer, pues tienes dos opciones. O pides asesoría o tú te pones a estudiar por tu cuenta hasta que lo sepas y hasta que lo domines, porque de esto depende que, pues tu futuro financiero. Definitivamente no hay de otra, es tu futuro financiero, porque cada año, cada década, las finanzas personales se ponen cada vez más complicadas, se ponen cada vez más difíciles porque hay un medio entorno muy agresivo. La verdad es que estas personas que dominan las finanzas del mundo, pues no se van a tocar el corazón y dicen, oye, pues ya vamos a ayudar más a la gente, ¿no? Vamos a invertirle más a la educación, vamos a hacer sistemas más económicamente más sustentables. No, ellos están viendo para sí y así se han acostumbrado de generación en generación. Tú, de generación en generación, tendrías que ver cómo le puedes hacer para que tú, tus hijos y tus nietos y los que vengan después tengan mejores herramientas financieras para que cada vez dependan menos de esos sistemas que son muy absorbentes. El día que quieren, absorben todo el dinero del mundo y lo podrían volver a hacer cuantas veces quisieran. Entonces, en resumen, pues estoy, si tuviéramos ya estados financieros personales, pues estoy en el área de ganancias o estoy en el área de pérdidas. Y miren, en la parte del cálculo económico, para una empresa obviamente es vital saberlo hacer, pero para el cálculo económico personal se los voy a dejar de tarea. Vamos a decir, basado, fíjense ustedes, basado en tus gastos. Ahora, para las personas que viven con gastos muy bajitos, porque de veras, híjole, les así viven al día, no se basen no nada más en sus gastos, sino en el estilo de vida que quisiera llevar. Entonces dices, a ver, si yo quisiera tener esto, más aquel, ¿cuántos serían mis gastos? Y a lo mejor dices, pues, híjole, 50,000 pesos mensuales, ¿no? No sé, vamos a ponerle $25,000, 20,000, lo que tú quieras. Ok. Fíjense ustedes el ejercicio, cómo va a ser. Tú vas a dividir, primero, este va a ser tu base mensual y después vas a decir, ok, si yo trabajo solamente 6 horas al día para tener más tiempo, acuérdate que lo que buscamos es tener más calidad de vida, 6 horas de trabajo. ¿Cuánto costaría mi hora de trabajo real? Miren, ¿por qué les pregunto esto? ¿Cuánto cobra por hora un abogado en Estados Unidos, por ejemplo? La otra estaba escuchando y dije, no puede ser posible. O sea, hay abogados que cobran desde $200 la hora hasta abogados ya a nivel empresarial que pueden llegar a cobrar 1,000, $2,000 la hora. O sea, al igual hay médicos que cobran $100 la hora y hay médicos que cobran 300, 400, $500 la hora. ¿De qué depende? De la especialidad. Entonces dices tú, a ver, para realmente ser exitoso en la vida, ¿cuánto debería estar cobrando mi hora como un abogado, como un médico, como alguien de prestigio en cualquier área? Entonces, yo lo que me he dado cuenta, y esto es algo que ustedes si realmente se ponen a trabajar y lo sacan, muchas personas están cobrando muy poco porque no valoran su chamba, no valoran lo que saben o no se valoran como seres humanos. Y ahí viene un principio muy importante. Si no sabemos valorar nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, lo que hemos venido aprendiendo en el transcurso de los años,
podemos estar malbaratando no nada más en nuestro tiempo, sino nuestra existencia en este tiempo, en este plano en el cual estamos viviendo aquí. Podemos estar pasando el tiempo sin tener la posibilidad de un crecimiento mucho más rico. En un sistema capitalista, la ley de la oferta y la demanda, que es lo que manda, hace que las personas busquen mejorar todo el tiempo, ¿sí? Porque ¿quiénes van a ser exitosos en un sistema de libre mercado? Pues los que se preparen más. Pero hay muchísimas empresas que no viven de acuerdo a las reglas del libre mercado, por muchas razones que no las vamos a ver hoy, pero pues simplemente porque viven por un presupuesto, porque su negocio es útil al gobierno, tienen amigos, compadres que se echan la mano, y hay cientos de negocios que no son rentables o no son realmente negocios, pero viven porque viven de alguien más. ¿Ok? Espero que esto quede bien claro. Entonces, hagan este ejercicio. ¿Cuánto cuesta tu hora de trabajo y cuánto deberías de cobrar tu hora de servicios? $50, 100, 200, 300, 400, 500 y valóralo. Y ya nos lo platicarás en la siguiente clase. Entonces, pues bueno, esta fue la clase del día de hoy. Espero que de veras les haya servido. Bien, entonces, muchísimas gracias. Me despido y nos vemos para la próxima clase.